¿Qué está pasando con el calentamiento global? ¿Son normales estas temperaturas en esta época del año? ¿Qué puedo hacer yo como individuo para mejorar esta situación? Todo esto y mucho más en Green Flag. Empezamos. Bienvenidos a Green Flag, un podcast sobre la crisis medioambiental de Clara González. Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a Green Flag, un podcast que nace como proyecto de fin de grado de periodismo y que pretende dar voz a la cada vez más preocupante crisis climática. Hoy hablaremos sobre el medio ambiente. Y es que cada día podemos ver con mayor claridad los efectos del cambio climático en nuestro entorno. Seguro que has escuchado que estamos atravesando la ola de calor más intensa de los últimos años y todavía no habíamos llegado al verano. El aumento de las temperaturas es causa directa de la degradación ambiental, los desastres naturales, las condiciones meteorológicas extremas, la inseguridad alimentaria e hídrica, la disrupción económica, los conflictos y el terrorismo. Y no solo es eso, sino que también sube el nivel del mar, se derrite el Ártico, mueren los arrecifes de coral, se acidifican los océanos y arden los bosques. En definitiva, que si algo tenemos claro es que no podemos seguir así. El costo infinito del cambio climático está alcanzando niveles irreversibles, aunque todavía estamos a tiempo de reducir el impacto medioambiental. Cada año se liberan a la atmósfera miles de millones de toneladas de CO2, como resultado de la producción de carbón, petróleo y gas. La actividad humana está produciendo emisiones de gases de efecto invernadero a niveles récord y sin planes de desaceleración a la vista. Los últimos 4 años fueron los 4 más cálidos de la historia, según el informe de la Organización Meteorológica Mundial de 2019. Pero además, si no reducimos las emisiones globales, las temperaturas seguirán aumentando, causando así más daños irreversibles a nuestros ecosistemas. Los glaciares y los mantos de hielo de las regiones polares y montañosas ya se están derritiendo más rápidamente que nunca, lo que provoca el aumento del mar. Hablamos de miles de millones de habitantes que viven en zonas donde hay riesgo de aumento del nivel del mar. El ejemplo más cercano somos nosotros, en España. El calentamiento global afecta la seguridad alimentaria e hídrica de todos. El cambio climático es una causa directa de la degradación del suelo, que además limita la cantidad de carbono que la Tierra logra contener. En la actualidad, unos 500 millones de personas viven en zonas afectadas por la erosión, mientras que hasta un 30% de los alimentos se pierden o se desperdician como resultado de ella. Es decir, el cambio climático limita la disponibilidad y la calidad del agua para el consumo humano y la agricultura, afectando principalmente a las personas pobres y vulnerables. Es probable que el impacto del calentamiento global haga que la producción económica entre países más ricos y los más pobres del mundo sea aún más dispar. Atentos a este dato. El 90% de los desastres mundiales se clasifican como relacionados con el tiempo y el clima. Además, cuestan a la economía mundial 520.000 millones de dólares al año y 26 millones de personas se ven empujadas a la pobreza como resultado de ello. Hoy nos acompaña Emma para indagar un poco más sobre cómo nos afecta el cambio climático al medio natural y por ende a nosotros mismos. Emma es graduada en biología y tiene el máster de diversidad biológica de la Universidad de Málaga. Actualmente es técnica de medio ambiente y se encarga de proyectos de sensibilización como ecosistemas forestales y flora silvestre, impacto del cambio climático en el medio natural y del medio litoral. Emma, bienvenida. Muchísimas gracias por sacar un ratito para estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Encantada de estar por aquí. Emma, tú que trabajas en entornos naturales, ¿podrías explicarnos brevemente cómo afecta la crisis climática al medio ambiente? Pues mira, todos conocemos el cambio climático, siempre hemos oído hablar de él, sobre todo de unos años hacia aquí. Es algo que preocupa bastante. Lo que no sé es si la gente realmente entiende qué es el cambio climático, porque se ha hablado mucho, ha habido mucha polémica, y el cambio climático es cierto que es un proceso natural, la variación del clima a nivel global.
Pero ¿qué pasa? Que nosotros los seres humanos, desde la revolución industrial, pues hemos aumentado evidentemente nuestro impacto en la naturaleza. Hemos empezado con las emisiones, con la contaminación, con un montón de acciones, que eso lo que ha hecho es acelerar ese cambio climático. Entonces, ¿qué pasa? Que el origen del cambio climático, digamos, el principal causante es el calentamiento global, que nosotros contribuimos con un efecto invernadero a esa emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, el que suba la temperatura es lo que provoca después todas las variaciones del clima que estamos viviendo actualmente. Y de ahí todos los efectos derivados. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos efectos son tan grandes que, a pesar de que no los vemos cercanos, sí que están ahí. Porque, claro, uno dice, bueno, aquí en Málaga, el deshielo de los polos, vale, sí, es importante por los osos polares, pero me importa más bien poco. Y en realidad es algo que nos puede afectar mucho porque en unos años la subida del nivel del mar en una ciudad costera como por ejemplo es esta, Málaga, pues sí que se va a notar bastante. Entonces, lo que es la crisis climática actual, la problemática que tenemos es que afecta tanto a sistemas físicos, sistemas biológicos como sistemas humanos, si somos antropocentristas y lo queremos separar, nosotros que seguimos siendo animales, ¿no? Entonces, cambios físicos, pues del deshielo de los polos, de que los ecosistemas van cambiando, nosotros pues somos grandes afectadores ahí en el hecho de deforestación, de construir, pero ya de por sí el cambio climático, pues como cambia la temperatura, esos sistemas van cambiando. No sé si os habéis dado cuenta que este año los almendros, que son los primeros en florecer en primavera, en enero ya estaban en flor. Cosa que llama mucho la atención, como que va cambiando todo, ¿no? Los sistemas biológicos, pues eso, los comportamientos de las especies varían, los movimientos migratorios de esas especies también. Cada vez es más frecuente ver que una especie que es migratoria, que a lo mejor solamente pasaba aquí en invierno, pues ahora se queda prácticamente todo el año. Y eso lleva a cambios en comportamientos de otras especies, porque esa especie que antes migraba y ahora se queda, le está quitando el sitio. Y luego, por supuesto, pues los refugiados climáticos, porque siempre hablamos de refugiados de guerra, refugiados sociales, pero nunca nos paramos a pensar en los refugiados climáticos, que ya hay zonas del planeta en los que hay gente que se tiene que ir de su casa porque con el clima tan extremo que hay no pueden vivir ahí. Y eso es algo también a tener muy en cuenta. Entonces, por eso es tan importante el tomar cartas en el asunto de la crisis climática. Claro, precisamente te íbamos a preguntar por qué es tan importante en ese sentido conservar el medio natural. Al final no solamente le afecta al clima, al medio ambiente, al medio natural, sino también a nosotros, a los humanos. ¿En qué sentido crees que nos está afectando ya a día de hoy? Claro, a día de hoy, pues esta ola de calor, lo primero, es algo inusual que ya en el mes de junio vivamos el terral y esta ola de calor que está azotando pues toda España, ¿no? Y creo que no somos los únicos que estamos recibiendo este calor inusual. Entonces, esa es la principal indicación de que algo pasa, este calor. Y claro, nosotros nos fijamos en el calor del ambiente, pero no nos fijamos luego también en la temperatura del mar, por ejemplo, que también es algo a tener en cuenta. Entonces, nosotros sabemos que te especializas en el medio marino. Tal y como decías que, bueno, no solamente nos afecta a nosotros por clima en la tierra, sino también en el mar. ¿Cómo afecta esta crisis climática a los océanos? Pues los océanos son uno de los sistemas más importantes que tenemos. El planeta Tierra básicamente está compuesto por agua marina, y no se le presta la suficiente atención a la hora de la protección y de la gestión necesaria. Se ha tardado mucho tiempo en tomar cartas en el asunto en el medio marino, pero poco a poco se puede decir que estamos progresando. De hecho, España es una de las zonas que más áreas protegidas marinas tiene, cosa que hay que celebrar. Y la verdad es que la gestión pesquera también es algo que está muy a la orden del día. Pero, ¿qué pasa con el cambio climático? Pues, como hemos dicho, sube la temperatura de los océanos, que es verdad que no sube tanto como a nivel ambiental, pero se prevé que solamente una subida de 3 grados centígrados pueda hacer pues, una serie de eventos que puedan llegar a ser un poco catastróficos, ¿no? El hecho de que suba la temperatura también significa que el balance del pH, de la acidez del océano, va a variar. El océano tiene un pH básico de un 8, 8,2, y ese pH está bajando, se está acidificando los océanos. ¿Qué ocurre con eso? Pues que hay muchas especies que están acostumbradas a un ambiente diferente a ese, y por ejemplo los corales,
que no nos tenemos que ir a Australia para ver corales. Nosotros aquí en Granada tenemos el coral rojo, el coral naranja, perdón, el coral candelabro, que está en peligro de extinción, y los corales están sufriendo un blanqueamiento masivo, que lo conocemos todos, de mortandad, porque sube la temperatura, baja el pH, es decir, se acidifica, y esos corales se blanquean. ¿Qué quiere decir que se blanquean? Pues que con esa acidez esos corales son más propensos a enfermedades y entonces se mueren. Y los corales son zonas de una biodiversidad inmensa. Imagino que todos hemos visto Buscando a Nemo y sabemos que en las anémonas viven los peces payasos, ¿no? Pues en las anémonas no solamente viven peces payasos, y las anémonas y los corales son ambos nidarios. Entonces son especies del mismo grupo, y que lo que quiero decir es que en estos corales pues también viven muchos peces, viven también pues las guarderías larvarias, en fin, que son muy importantes y nos lo estamos cargando sin darnos cuenta, ya no solamente con la pesca de arrastre, que eso ya es nuestro, sino con el cambio climático. Por supuesto. Y es más, no sé si es cierto esto que, bueno, yo he escuchado durante toda mi vida el dicho de la vida que hay en el mar luego repercute a la vida en la tierra. ¿Eso es así? Si baja la calidad de vida en el mar, ¿baja también la tierra? ¿Cómo? Por supuesto. Ya hoy en día vemos que los caladeros de pesca cada vez traen menos pescado, y esto es algo que se lleva viendo unos cuantos años, y ya no es solamente porque no dejemos tiempo al stock de peces para que se reponga, sino que nos estamos cargando al medio marino. Solamente hay que bucear y mirar fotos antiguas que tengamos de las zonas litorales para ver cómo ha cambiado el fondo marino. También culpa de esto son las invasiones biológicas. Como has comentado antes, estoy haciendo un estudio de el efecto que tienen las especies invasoras en otras algas, ¿no? Algas invasoras en otras algas nativas. Y es que en este caso la Rugulosterium camurae, que es el alga asiática que está desgraciadamente azotando todo nuestro litoral, pues es de gran preocupación. Ya se están tomando cartas en el asunto también para intentar gestionar de alguna manera esta invasión. Pero ¿qué pasa? Que ahora cuando los pescadores van a faenar y echan las redes, solamente sacan Rugulosterium, solamente sacan ese alga, que ese alga también, pues al instalarse, hace que las otras algas que estaban, pues ya no están ahí, porque se tienen que buscar dónde estaba su comida anterior y tienen que desplazarse. Uh-huh. Y es más, retomando un poco el tema sobre la crisis climática en general en todos los medios, en el medio natural, ¿crees que es importante concienciar no solo a las nuevas generaciones, sino en general a todos sobre esa crisis climática que estamos viviendo? Por supuesto. Hoy en día, como yo me dedico a hacer educación ambiental, básicamente, lo he visto mucho en los centros escolares, que es verdad que los niños están concienciados, pero siempre les falta un poquito más. Entonces, la educación ambiental es clave para que luego nosotros nos desarrollemos en el medio y cuidemos el medio ambiente, porque al final no es posible el avance económico y social sin tener en cuenta la gestión medioambiental. Eso es algo que también, afortunadamente, las administraciones públicas ya saben y ya ponen en marcha, y siempre que se va a hacer algo hay una gestión medioambiental detrás. Entonces, es muy importante el conocer qué tenemos nosotros de biodiversidad, qué animales, plantas y otros seres vivos tenemos importantes en nuestra zona, y cuando nos encontremos con ellos, pues saber que a esos no hay que tocarlos, no hay que cogerlos. ¿En qué materia relacionada con el medio ambiente crees que fallamos los españoles particularmente? Pues particularmente resulta que nosotros sabemos toda la teoría. Sabemos toda la teoría de hay que reciclar, en este contenedor va tal, en esta zona no se puede hacer fuego, en esta época tal, sí, pero no lo llevamos a cabo. Suspendemos la teoría bien, pero la práctica no tanto. Exacto. Entonces, es cierto que cuando yo le pregunto a los niños, venga, ¿qué podemos hacer para mitigar el cambio climático, para mitigar sus efectos, para intentar que no sea tanto, que no vaya tan rápido? Y todos me dicen, pues en vez de usar el coche, ir andando, la bici, productos de cercanía. Pero luego les pregunta, ¿y cuántos de vosotros hacéis eso? Y las manos que se levantan son mínimas. Entonces, eso no es solamente con los niños, sino también con los adultos. Yo entiendo que hoy en día
llevamos una vida de prisas, vamos con prisa a todos lados y es muy difícil intentar cuidar el medio ambiente, tomar acción a la vez que seguir con nuestra vida, pero quizás deberíamos intentar tomarnos la vida un poco con más calma, también disfrutar un poco más de ella, ¿no? Y hacer esa gestión ambiental nosotros mismos, que no es tan complicado. Pues finalmente, así como consejo, ¿qué podríamos hacer como individuos para mejorar esta situación de emergencia? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, pues al final todos sabemos lo que voy a comentar, ¿no? El reciclaje es lo primero que podemos hacer, pero es que antes de reciclar tenemos que reutilizar las cosas y por supuesto reducir. Que no se den más Black Friday ni rebajas locas, que pensemos realmente a la hora de comprar si lo que necesitamos es eso o no, ¿vale? Porque yo entiendo que todos tenemos caprichos y evidentemente un capricho de vez en cuando pues está bien, pero es verdad que muchas veces compramos ciertas cosas y luego se quedan en el cajón olvidadísimas. Por supuesto, siempre que podamos compartir coche, porque yo sé que hoy en día reducir el uso del coche está complicado, pero ya que podemos, pues compartir coche. Por ejemplo, nosotros en la empresa, tengo una compañera de trabajo que vive cerca de mía y siempre que podemos, pues compartimos coche, ¿no? Usar la bicicleta, más que los patinetes, porque si es un patinete normal, ok, pero los patinetes eléctricos siguen teniendo también el mismo problema que tienen también los coches eléctricos, que es verdad que si haces un balance entre todas las emisiones y el fabricarlo, etcétera, que conlleva un coche normal, pues el coche eléctrico estaría mejor, pero sigue teniendo un impacto. Entonces ese tipo de cosas hay que tenerla en cuenta. Siempre que no vaya a tener un motor, va a ser mejor que si le pones un motor del tipo que sea. Luego, por supuesto, productos de cercanía y de temporada, que muchas veces vamos al supermercado y no nos fijamos en el origen de los productos, pero no es lo mismo unos arándanos que vienen de Huelva que unos arándanos que vienen de Estados Unidos, porque los de Huelva solamente tienen el impacto, la huella de carbono, los gases del camión que te ha traído esos arándanos, y los que vienen de Estados Unidos es el barco o el avión más ese camión hasta que llega a tu supermercado. Entonces eso también es muy importante, el comercio local, así también favorecemos la economía local. Y de temporada, que también estamos muy acostumbrados a tener lo que queremos cuando queremos y evidentemente pues está bien, pero también hay que ser un poco más conscientes que si no es la época de los aguacates, pues no vamos a tener aguacates, a menos que vengan de otro lado. Absolutamente de acuerdo. Nos quedamos con todos estos consejos. A mí también me gustaría remarcar la frase que nos ha dicho Emma de la educación ambiental es clave. Y es, al final, si no educamos en educación ambiental, ¿qué podemos esperar de una sociedad desinformada? De ahí el propósito también de este podcast. Así que, Emma, muchísimas gracias por darnos estos datos tan interesantes, por este ratito con nosotros y espero que puedas venir próximamente a otro capítulo de Green Flag. Por supuesto, muchísimas gracias por invitarme y nada, espero que haya gustado y que sirva para algo. Por supuesto que sí, muchísimas gracias, Emma. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado este capítulo de The Green Flag, que pongáis en práctica algunos de los consejos que nos ha dado Emma. Queremos agradecer su participación y sobre todo vuestra escucha. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo de The Green Flag. Bienvenidos a Green Flag, un podcast sobre la crisis medioambiental de Clara González.